Hola chicos, ¿cómo están? Espero que las clases anteriores hayan sido fructuosas para ustedes. Espero que las tareas hayan cumplido el objetivo, que es retroalimentar la poca explicación que nosotros podemos dar a través de esto. El día de hoy, en nuestra tercera clase, vamos a hablar de lo que son los sufijos. Retroalimentando un poquito y recapitulando, sí recuerdan que empezamos hablando de la palabra, ¿no? La palabra está compuesta por dos partes, esas dos partes se llaman morfemas. Está el morfema lexical y el morfema, lo que le llamamos granema, ¿no? Estas dos forman la palabra. Veíamos también que dentro de estos morfemas existen los prefijos y los sufijos. Si recuerdan, en la clase pasada hablamos de los prefijos y sufijos, pero nos enfocamos un poquito más a lo que son los prefijos. Prefijos que es una mínima parte que no tiene significado a menos que la juntemos con la palabra, y estos van antes, ¿no?, de la palabra, prefijos, ¿no? Por eso son antes de. Bueno, ahorita vamos a hablar de lo que son los sufijos. Los sufijos son como el granema, que nos va a venir a cambiar el significado de la palabra y le va a dar un sentido. Estos sufijos van después de lo que le llamábamos nosotros lexema o raíz, ¿no? O sea, sí recordamos, ¿verdad?, cómo fue que empezamos. Entonces, vamos a hablar que tenemos dos tipos de sufijos, al igual que los prefijos. Ya ustedes en casita, ¿verdad?, me hicieron el trabajito donde me transcribieron del material que yo les proporcioné, me transcribieron a mano los prefijos y sufijos, ¿no? Ya vimos la lista de prefijos que tenemos, cuál es su significado de cada prefijo, qué cambio le da a la palabra. Ahora vamos a ver los sufijos. Los sufijos los dividimos en dos, en griegos y latinos, al igual que los prefijos. ¿Qué tienen de diferente los sufijos? Que los sufijos griegos, aquí presentamos, no sé si se alcanza a ver, presentamos lo que son los ejemplos de los sufijos griegos, ¿no? Y los latinos se dividen, cosa que con los prefijos no sucede. Los sufijos latinos se dividen en nominales, adjetivales, verbales y adverbiales. Ojo, es pregunta de examen. Nominales, adjetivales, verbales y adverbiales son los sufijos latinos los que se dividen. Ahora, en cuanto a los sufijos griegos, son como que muy complejitos, ¿no? Entonces aquí yo les presento una lista de ellos y vamos a ver algunos ejemplos, algunos casos prácticos. Bueno, vamos a ver entonces que uno de los sufijos griegos es itis, que nos da un significado de inflamación. Podemos entonces citar amigdalitis, ¿no? O sea, es que tengo las amígdalas inflamadas. Y es un término que se utiliza en medicina por lo general. Por ejemplo, peritonitis, ¿no? Estamos hablando de cuando tenemos el apéndice inflamada. Entonces nos habla de una irritación o una inflamación. Recuerden que el hecho de estar hablando de los sufijos y prefijos y toda esta que vamos a ir desencadenando conforme a las clases, recuerden que no es nada más como porque tengo que pasar la materia y me los tengo que aprender. No, es para que vayamos enriqueciendo, nuestra manera de hablar, para que sea más fluida, para que podamos nosotros el día de mañana poder hacer un ensayo con palabras que no rebuscadas buscando yo soy muy acá, ¿no?, y yo hablo muy bien y mi léxico, no, o sea, sino para que podamos ampliar nuestro lenguaje, para que podamos darle otro sentido a nuestras cosas formales que presentemos, llámense tareas, llámense investigaciones, llámense ensayos, llamen todo este tipo de cosas que van viniendo conforme vamos a ir avanzando en lo que es el bachillerato. Entonces, regresando al tema, que itis significa una inflamación y ya dimos un ejemplo, amigdalitis, peritonitis y todos los que, ahora sí que como pasan en los programas, no todos los que terminen en itis. Bueno, vamos a hablar entonces también de cis, ¿no?, que nos habla de una formación. Y aquí en el ejemplo tenemos en cis, por ejemplo, trombosis, ¿no?, que se forma. La trombosis es
la sangre que se va coagulando en las venas, no es una formación, es trombosis, ¿no? Es como por dar un ejemplo, ¿no? Ica significa ciencia, aritmética, Ica, ¿no? Entonces vamos viendo cómo estos sufijos les van dando otro sentido a la palabra, le van dando como que el realce que la palabra necesita. Y entonces vemos también que ismo significa sistema, ma, estamos hablando de resultado, terio de lugar, en terio, por ejemplo, ministerio, ¿no? O sea, el lugar donde están los ministros, ¿no? Ministro, y luego cambiamos, recuerden que la raíz, luego cambia el granema, entonces cambiamos por terio, ministerio, nos está hablando de un lugar en específico. Vamos a ver también ista, que es una actitud recepcionista. ¿Qué nos está diciendo? La persona que está en la recepción, ¿no? O sea, la actividad que realiza la persona es una recepcionista, ¿no? Entonces ahí vemos cómo estos sufijos son los que les van dando sentido a la palabra. Hablando de los sufijos griegos, recuerden, estos son sufijos griegos. Ahora bien, están lo que son los sufijos latinos. Yo les dejé una tareita por ahí en la primera clase, donde quería que ustedes me investigaran qué era el verbo, qué era el adjetivo, todo ese tipo de cosas. Yo creo que sí lo recuerdo. Y yo creo que cuando ustedes lo hicieron se preguntaron, ¿para qué nos va a servir saber estas palabras? Pues más que nada, esas palabras nos están sirviendo como un glosario para dar el siguiente paso. Bueno, entonces vamos a ver que tenemos lo que son los sufijos latinos. Y yo, para darles la clase, me guío del material que ya les proporcioné. En este caso son estas páginas que ustedes ya tienen en formato PDF ahí en sus casitas. Yo les recomendaría que las impriman para que cuando ustedes estén viendo su clase, ustedes puedan ir siguiendo conmigo, podamos ir como que en conjunto, ¿no? Caminando, revisando lo que estamos viendo, ¿no? Entonces nos dice que los sufijos nominales nos sirven para hacer sustantivos. Y estos sustantivos se agrupan de acuerdo a su significado. Vamos a nombrar los significados de cada sustantivo que se puede formar de acuerdo a cada sufijo nominal. ¿Qué formamos con los sufijos nominales? Formamos sustantivos. Bueno, entonces nos habla que dentro de los sufijos nominales tenemos los que tienen una significación de acción, como por ejemplo ada, que nos va a decir llegada, ¿no? Todos los que terminan en ada, todas las palabras que terminan en ada, ¿no? Llegada, entrada. Entonces, vamos a ir viendo cómo estos sufijos nos van a ir cambiando el significado de nuestra palabra y le van dando un sentido. Bueno, estos también me parece que ya me los transcribieron. Si no me los transcribieron, pues les voy a pedir también que me los transcriban en una hojita blanca, todas las tablitas, para que vayamos nosotros. El hecho de transcribir nos hace repasar, y al repasar nosotros vamos aprendiendo. También están los que tienen significación de agente de la acción. Por ejemplo, el sufijo tor, que nos habla de un escritor, locutor, hablador. Esto es porque la significación de tor es un agente de la acción. También vamos a hablar de los que reciben la acción, ¿no? O sea, el locutor es el que habla en la radio, el que ejerce la acción, ¿no? El escritor es el que escribe, ¿no? Y luego vamos a ver, por ejemplo, los de receptores de la acción, que en ellos encontramos lo que es ario, que pueden decir secretario, ¿no? Es el que percibe, el que recibe. Ahora vamos a ver los que nos mandan cualidad o estado, y en ellos tenemos ia. Entonces, como esto nos hace hacer sustantivos de cualidad, por ejemplo, podemos poner cortesía, ¿no? El sufijo ia nos manda a cualidades, ¿no? Cortesía, ¿cuál otra podría ser? Monotonía, burguesía. Entonces vamos viendo, ¿verdad?, cómo estas composiciones, estas mínimas partes de nuestro símbolo que es la palabra,
van haciendo que nuestro vocabulario sea fluido y podamos tener un sentido al hablar, podamos tener coherencia al hablar y al redactar. Tenemos los que hablan del lugar o establecimiento, como lo es blo, establo, retablo, está también era, perrera, madriguera, son los que nos van a hablar de un lugar o establecimiento. De ahí vienen los que hablan de la ocupación, por ejemplo, ente, que es dependiente, oyente, ario, secretario, funcionario, y también los que hablan de ocupación o dignidad, por ejemplo, ato, generalto, priorato, ¿no? O sea, son palabras que no están dentro de nuestro léxico, pero que nosotros podemos empezar a utilizarlas para ir ampliando nuestro lenguaje y nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Los que nos hablan de colección o conjunto, por ejemplo, hería, que nos habla de caballería, librería. Los que nos hablan de un golpe, como haba, cornada, palmada. Los que nos hablan en diminutivo, y yo creo que aquí voy a hacer un hincapié, porque el diminutivo es una de las cosas que nosotros utilizamos más, ¿no? Por ejemplo, niñito, ¿se acuerdan del primer ejemplo en la primera clase? Cuando hablamos de la descomposición de las palabras, y la primera palabra que nosotros descompusimos fue niñito, librito, casita. Entonces ven como ita, hito, in, por ejemplo, espadín, pequeñín, elo, riachuelo, caballuelo, o sea, hacer chiquitas las cosas. Eso son sufijos nominales, ¿no? Los que nos van a ir haciendo chiquitas las cosas, es un sufijo nominal. Así vayamos tratando de ir, no memorizando, porque si lo memorizamos al rato se nos va a olvidar. Aprendamos estos sufijos y vayamos practicándolos en la vida diaria, ¿no? O sea, cuando nosotros vayamos al trabajo o en la calle y veamos pasar la vaca, ¿no? Y de repente ahí ve el becerrito, becerrito, y becerrito tiene hito, y en hito es un sufijo nominal, ¿no? O sea, así de esta manera vamos a ir aprendiendo y de esta manera se nos van a ir quedando las cosas. Porque si empezamos a agarrar el libro y empezamos, no vamos a aprender, vamos a memorizar nada más, y el día de mañana cuando presentemos un examen en la universidad o tengamos que presentar un ensayo, tengamos que presentar X cosa, no nos vamos a acordar, porque lo memorizamos para pasar la materia. No memoricemos para pasar la materia. Lo aprendamos, lo apliquemos en nuestra vida diaria, y entonces sí, el día de mañana cuando nos toque algo así, un examen, un ensayo, o que nos tengan que poner a prueba y vengan ese tipo de preguntas, nosotros de inmediato, es un sufijo nominal. Es como consejo nada más. Están los aumentativos como asa, on, pizarrón, en caso de asa, podemos manzanaza, ¿no? O sea, agrandar la cosa, exagerarla. Es también un sufijo nominal. Y los que son despectivos, por ejemplo, astro, ¿no? Poetastro, padrastro. Bueno, de todos modos, todos estos ejemplos que yo les estoy dando están en el material que se les proporcionó, que yo les pedí que me transcribieran. Después de esto están los sufijos adverbiales. Adjetivales. Los sufijos adjetivales. Ustedes ya bien me escribieron en una tarea que era un adjetivo, ¿no? Entonces, estos, como su nombre los dice, nos sirven para formar adjetivos. Y dentro de sus significados están los que significan cualidad y estado. Y dentro de ellos está nos está hablando de un estado, ¿no? Eventual que es algo por un momento, no es algo seguro. Ritual, ¿no? O sea, nos está hablando de una cualidad o de un estado, ¿no? Y cuando hablamos de estado no estamos hablando de Chiapas, ¿verdad? De estado de la materia o estado de la persona, estado de la situación. También estamos los que significan posibilidad, aptitud o inclinación, como ible, visible, posible, invisible. Nos está hablando de una posibilidad o de una aptitud o una inclinación. Y ahorita que estamos hablando de aptitud, quisiera que ustedes me investigaran la diferencia entre actitud
y aptitud. ¿Para qué nos va a servir? Para entonces comprender estos sufijos. ¿Qué es la diferencia entre actitud y aptitud? Se los dejo de tarea para que me lo manden. Eso sí me lo pueden mandar a computadora, porque ustedes van a leer el significado de cada cosa y entonces ustedes me redactan cuál es la diferencia entre actitud y aptitud. Recuerden, actitud es con C, aptitud es con P. Los que muestran un estilo peculiar, por ejemplo, iano, y tenemos neroniano, ¿no? Hino, cervantino, isabelino. Nos están, por ejemplo, el estilo isabelino del siglo tal y tal, ¿no? Nos está hablando de un estilo, de una condición. Conformidad y semejanza. Ineo, por ejemplo, sanguíneo, broncíneo, áceo, violáceo, castáceo. Y los que nos hablan de nacionalidad o origen, como por ejemplo hino, él es argentino, o ano, que nos significa poblano, mexicano. También tenemos eño, que es madrileño, es costeño. A los de Tapachula, por lo regular Tonalá, les decimos, es que es costeño, por eso habla así, ¿no? O sea, también eso es un sufijo. Cuando vayamos por la calle y nos encontramos ahí hablando, ahí un tapachulteco por ahí, ¿no? Y de repente, es que él es costeño. Y eño es un subjetivo adjetival, ¿no? O sea, ya vieron, de esa manera vamos a ir aplicando, ¿no? De ahí tenemos lo que son los sufijos verbales, y esto su nombre lo dice, los sufijos verbales nos sirven para formar verbos, y dentro de estos están los que nos señalan una acción, como es ser, encarnecer, envejecer, los que nos hablan de una acción frecuente, tear, revolotear, regatear, los que nos hablan de una acción realizada. La mayoría son de acción, ¿por qué? Porque los verbos son acciones. Entonces, así de simple, son de una acción porque los verbos son acciones. La acción realizada, por ejemplo, izar, amenizar, organizar, izar la bandera, ¿no? Izar. Los de acción disimulada, chear, por ejemplo, cuchuchear, ¿no? Muchas veces nosotros lo hacemos ahí con la vecinita, estamos cuchucheando, ¿no? Y entonces el verbo es cuchuchear, ¿no? El chear nos está hablando de un sufijo verbal. Bueno, los que son de acción torpe, ajear, pintarrajear, ¿no? Y hay infinidad con de ajear, pero no lo quiero mencionar porque estamos transmitiendo, muchas personas ven este video, ¿verdad? Ustedes se imaginarán, ¿no? Toda la cantidad que hay con ajear, y ustedes busquen cuáles cuáles verbos tienen ajear que nos habla de una acción torpe. Van a ver qué divertida nos vamos a pegar buscando ese tipo de palabras. Y por último tenemos el sufijo adverbial. Dentro del sufijo adverbial solo tenemos un solo sufijo, que es mente. Y cuando hablamos de mente, ¿qué ejemplo se les viene a la cabeza? Grandemente. Exactamente, es una palabra que tiene un prefijo y un sufijo. De esta manera nosotros podemos comprobar que las palabras pueden tener prefijos y sufijos en una misma palabra. O sea, veamos qué complicada y qué bonita es nuestro lenguaje, es nuestro léxico, ¿no? O sea, todo lo que compone la palabra. Entonces, recapitulando un poco, tenemos dos tipos de sufijos griegos, sufijos latinos. Los sufijos griegos son simplitos, ¿no? Tenemos una lista y ya se las enseñé. Por lo regular, los griegos los utilizamos más en terminología de medicina, o tal vez en alguno de los casos en terminologías de derecho. Pero son como que más clínicos, más rectos, ¿no? Así como que yo significo esto y esto es. Y tenemos los sufijos latinos. Los sufijos latinos que se dividen en nominales, adjetivales, verbales y adverbiales, ¿no? O sea, ya vimos los ejemplos. Les pido por favor que repasen las tablitas de los sufijos latinos. Y por ahí la tarea de la clase 2, de la clase pasada, por ahí va también una formación, una composición de palabras, ¿no?
Bueno, avanzando un poquito con la clase que viene y para que ustedes puedan hacer su tareita, vamos a hablar de las palabras compuestas. Permítanme tantito, voy a borrar. Un momento. Disculpen si les doy la espalda. Bueno, si se acuerdan, yo les hablé de las palabras yuxtapuestas, ¿sí? O palabras compuestas. Estas palabras se llaman pseudosufijos, hablamos que son sufijos falsos. Es nada más una introducción a la próxima clase, porque su tarea va a tratarse de eso. Van a investigar qué es un pseudosufijo y una pseudociencia, ¿ok? Y, por ejemplo, me van a buscar pseudosufijos. Los pseudosufijos son, por ejemplo, sacapuntas. Son palabras compuestas. Son dos palabras que se unen en una sola, ¿no? Saca tiene su propio significado, tiene su propio lexema y su propio granema. Puntas tiene su propio lexema y su propio granema, ¿no? Pero se unen para hacer una misma palabra. Entonces necesito que, por favor, en una hojita blanca, a lápiz, ustedes me pongan 10 palabras compuestas. Y esa sería la tarea. Nos vemos en la próxima.